Me contaron algo de un hombre en 1978 que no debería haberle contado. Me costó un ascenso por el que había estado trabajando durante 3 años. Su nombre era Gerardo. Trabajábamos en el mismo edificio, mismas pausas para el café, mismas quejas sobre la dirección. Pensé que era un amigo. Estaba equivocado. Soy Eugenio Jiménez, 84 años. Y he aprendido por las malas que hay cosas que debes guardarte para ti. No porque seas deshonesto, no porque estés ocultando algo, sino porque una vez que las palabras salen de tu boca, no puedes controlar a dónde van o qué hacen cuando llegan allí. Tal vez eres más joven, pensando que esto todavía no se aplica a ti. Tal vez tienes mi edad y ya has cometido los errores de los que estoy hablando. De cualquier manera, alguien probablemente ya habrá aprendido que algunas cosas es mejor dejarlas sin decir. Era un martes por la mañana. Estaba parado en la sala de descanso bebiendo mal café de un vaso de poliestireno y Gerardo me preguntó cómo iban las cosas. Le dije la verdad. Dije que estaba siendo considerado para un puesto de supervisor. Dije que mi jefe prácticamente me lo había prometido. Solo necesitaba superar una revisión más. Estaba emocionado. Quería compartirlo con alguien. Gerardo asintió, sonrió, dijo que estaba contento por mí. 2 semanas después solicitó el mismo puesto. Usó todo lo que le había contado sobre lo que el jefe quería, en lo que había estado trabajando, cuál iba a ser mi enfoque. Él consiguió el trabajo, yo no. Y cuando le pregunté a mi jefe qué había pasado, dijo: Gerardo mostró verdadera iniciativa. Vino a mí con ideas que se alineaban perfectamente con lo que necesitábamos. Mis ideas, mi trabajo, mi error por contárselo a alguien que no estaba de mi lado. Me quedé en esa empresa otros 12 años. Nunca llegué a supervisor. Todos los días veía a Gerardo en su oficina y recordaba esa conversación en la sala de descanso, aquella en la que le entregué todo lo que necesitaba para tomar lo que debería haber sido mío. Fue entonces cuando comencé a prestar atención a lo que decía y a quién se lo decía. Comencé a notar patrones. Comencé a ver cómo las palabras se mueven por el mundo, cómo cambian las cosas, cómo pueden hacerte daño incluso cuando crees que solo estás conversando. Hay cosas que aprendí a guardarme, no 7 reglas ordenadas, solo observaciones, cosas que desearía que alguien me hubiera dicho antes de tener que aprenderlas por las malas. La primera es sobre el dinero. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto has ahorrado? Esta la aprendí de mi padre, en realidad. Trabajó en mantenimiento toda su vida. Dinero decente para la época, suficiente para mantenernos alimentados y con techo, pero nunca le dijo a nadie cuánto ganaba, ni a vecinos, ni a amigos, ni siquiera a la familia más allá de mi madre. Le pregunté una vez por qué era tan reservado al respecto. Dijo: porque en el momento en que la gente sabe lo que tienes, empieza a decidir qué deberías hacer con ello. Tenía razón. Vi que le pasó a un vecino mío, un hombre llamado Hernández. Le llegó algo de dinero a principios de los 70, herencia de un pariente que apenas conocía, 30,000 pesetas, mucho en aquel entonces. Se lo contó a la gente, no a todos, pero a suficientes. En 6 meses todos tenían una razón por la que debería ayudarlos. Su cuñado necesitaba un préstamo para un negocio. Su primo tenía facturas médicas. El hijo de su amigo necesitaba matrícula. Hernández no podía decir que no a todos. Era un hombre decente, pero cuanto más daba, más esperaba la gente. Y los que tuvo que rechazar le guardaron rencor, no porque fuera tacaño, porque saber que tenía dinero cambió cómo lo veían, cambió lo que pensaban que se les debía. Para fin de año la mayor parte del dinero se había ido, la mayor parte nunca fue devuelta. Pero peor que eso, sus relaciones eran diferentes. La gente que solía tratarlo como a un igual ahora
o lo envidiaba, o se sentía con derecho a lo que tenía. No había vuelta atrás a cómo eran las cosas antes de que supieran. Mantuve mis finanzas en privado después de eso. Lorena lo sabía, obviamente. Mis hijos saben lo suficiente ahora que son adultos. Pero mis vecinos, mis compañeros de trabajo, cuando trabajaba, nunca supieron lo que tenía. Y eso me protegió mis relaciones, mantuvo las cosas simples. Lo segundo que aprendí a mantener en silencio fueron los planes, grandes planes, cosas hacia las que estaba trabajando pero que aún no había terminado. Esta también la aprendí de Gerardo. Cuando le cuentas a la gente lo que planeas hacer antes de haberlo hecho, les das la oportunidad de interferir, les das opiniones que no pediste, les das dudas que se meten en tu cabeza y te ralentizan, y a veces les das información que pueden usar en tu contra. Después de que Lorena murió, pensé en mudarme. No podía quedarme en el piso donde todo me recordaba a ella. Empecé a buscar lugares más pequeños, apartamentos de una habitación más cerca de mi hija. Lo mencioné a algunas personas, solo conversación casual, pensando en mudarme, mirando lugares por la zona sur. En una semana todos tenían consejos. Ese barrio está demasiado lejos. Ese edificio no es seguro. Eres demasiado viejo para mudarte. Te arrepentirás de irte. No estás pensando con claridad. Todas esas voces en mi cabeza haciéndome dudar de mí mismo. Nunca me mudé. Tal vez fue la decisión correcta. Tal vez no. Pero nunca sabré si fue mi decisión o si todas esas opiniones la tomaron por mí. Después de eso, dejé de hablar sobre las cosas hasta que estuvieran hechas, o al menos hasta que estuvieran lo suficientemente avanzadas como para que nadie pudiera detenerlas. Cuando decidí empezar a ayudar a Sara con sus hijos, la mujer que mencioné antes, no se lo conté a nadie, solo lo hice, en silencio. Y para cuando mi hija se enteró y tuvo opiniones al respecto, ya estaba funcionando. Ya era parte de mi rutina, demasiado tarde para que sus preocupaciones cambiaran algo. Lo tercero es sobre la gente que está por encima de ti. Tu jefe, si todavía estás trabajando. Tu casero, si estás alquilando. Cualquiera con poder sobre tu situación. No hables mal de ellos. A nadie. Nunca. Porque las palabras viajan. Esto va a sonar ridículo, pero una vez me quejé de mi casero con otro inquilino del edificio. Esto fue hace años. El casero había subido mi alquiler 2 veces en 3 años. Nunca arreglaba nada que se rompiera. Actuaba como si me estuviera haciendo un favor al dejarme vivir allí. Tenía todo el derecho a estar frustrado. Así que un día estoy en el vestíbulo con otro inquilino y lo solté. Le dije exactamente lo que pensaba del casero, cómo era tacaño, poco fiable, no le importaba el edificio ni la gente que vivía en él. El inquilino asintió. Estuvo de acuerdo con todo lo que dije. Resultó que su hermana estaba casada con el sobrino del casero. La palabra llegó. Mi alquiler subió de nuevo 6 meses después, y cuando le pedí al casero que arreglara la tubería que goteaba en mi baño, le tomó 3 meses en lugar de 3 días. Quejarse de personas que tienen poder sobre ti no logra nada excepto hacer tu vida más difícil. Si tienes un problema con ellos, o lo abordas directamente o te lo guardas. Contárselo a otras personas solo difunde información que puede volver para hacerte daño. Lo cuarto son las debilidades, miedos, las cosas a las que tienes miedo o en las que no eres bueno. No estoy diciendo que nunca debas ser vulnerable. La vulnerabilidad construye relaciones reales, pero no todos merecen tu vulnerabilidad, y dársela a la persona equivocada puede destruirte. Trabajé una vez con un hombre que tenía terror a las alturas, absolutamente aterrorizado. Se lo contó a otro compañero de trabajo, buscando simpatía tal vez. Pensó que eran amigos. Un año después, hay una vacante para un trabajo que requiere trabajo ocasional en pisos superiores.
Nada peligroso, solo revisar equipos en las secciones de gran altura del edificio. El hombre estaba cualificado para el puesto, más cualificado que nadie, pero de alguna manera el gerente de contratación sabía de su miedo. No consiguió el trabajo, alguien se lo había dicho, y nunca descubrió quién, pero sabía que era su propia culpa por compartir algo que podía usarse en su contra. Tus miedos son información valiosa en las manos equivocadas. En las manos de alguien que te ama, son oportunidades de apoyo. En las manos de alguien que no tiene tus mejores intereses en el corazón, son armas. Lo quinto son los secretos de otras personas. Esto no es sobre protegerte a ti mismo, es sobre ser alguien que vale la pena que confíen en ti. Cuando alguien te cuenta algo en confianza, te está dando un regalo, te está diciendo que confía en ti. Y lo que haces con ese regalo dice todo sobre quién eres. He conocido a personas que no podían guardar un secreto por 5 minutos. Les contabas algo privado y para la cena todo el barrio lo sabía. No querían hacer daño, generalmente. Solo les gustaba tener información interesante. Les gustaba ser la persona que sabía cosas, pero eventualmente nadie les contaba nada real. Sus relaciones se volvían superficiales. Estaban incluidos, pero no confiaban en ellos. Lorena me dijo una vez, cerca del final, que una de las cosas que más apreciaba era que yo sabía cómo estar en silencio. Dijo que en 43 años nunca le conté a nadie nada que ella me pidió mantener privado, ni siquiera cuando estaba enojado con ella, ni siquiera cuando me habría hecho quedar mejor. Tenía razón, nunca lo hice, porque su confianza era más importante que cualquier historia que pudiera contar. Lo sexto es sobre irse. No le digas a la gente que estás pensando en irte de tu trabajo, de tu barrio, de tu relación, antes de estar listo para irte, porque en el momento en que lo dices, todo cambia. Dile a tu jefe que estás pensando en renunciar y de repente ya no te dan las buenas asignaciones. Dile a tus vecinos que estás pensando en mudarte y de repente eres un forastero. Dile a tu pareja que estás pensando en irte y aunque te quedes, la confianza está rota. Conocí a una pareja una vez. Estaban pasando por un momento difícil. La esposa le dijo a su marido que estaba pensando en el divorcio. No que lo quisiera, solo que estaba pensando en ello. Estaba infeliz. Quería que prestara atención. Pensó que lo despertaría. Lo hizo. Prestó atención. Pero nunca volvió a confiar en ella. Cada discusión después de eso, podías verlo en sus ojos. Es ahora cuando se va. Se quedaron juntos otros 8 años, pero la tranquilidad se había ido. La seguridad se había ido. Si ella se hubiera ido o se hubiera comprometido a quedarse, las cosas podrían haber sido diferentes. Pero al anunciar su incertidumbre, envenenó el pozo. Los séptimos son los asuntos familiares. Toda familia tiene problemas, conflictos, secretos, fracasos. Eso es normal. Pero lo que sucede en tu familia debe quedarse en tu familia. He visto a demasiadas personas cometer este error. Están molestos con un hermano, así que se lo cuentan a los vecinos. Están enojados con un padre, así que se lo cuentan a los compañeros de trabajo. Están frustrados con su cónyuge, así que se desahogan con quien los escuche. Y esto es lo que pasa. Tu pelea con tu hermano puede terminar en 2 semanas, pero el vecino al que te quejaste todavía piensa que tu hermano es terrible. Ha formado una opinión basada en tu peor momento y llevará esa opinión mucho después de que lo hayas perdonado. Uno de mis hijos no me habló durante casi 2 años, larga historia. Mi culpa, principalmente. Dolió más de lo que puedo decir, pero no se lo conté a la gente. No me quejé de él con los vecinos. No hablé mal de él a nadie, porque sabía que si volvía a la gente en su contra, estaría dificultando que volviera. Estaría construyendo muros que durarían más que nuestra discusión. Sí volvió, eventualmente.
Y cuando lo hizo, no hubo miradas incómodas de personas que habían oído cosas terribles. No hubo rencores de vecinos que habían tomado partido. Pudimos reconstruir en privado, de la misma manera que nos habíamos roto en privado. Tengo 84 años. He dicho muchas cosas en mi vida, millones de palabras, probablemente. La mayoría de ellas no importaron mucho, pero algunas de ellas desearía poder retirar. Algunas de ellas causaron daño que no pude deshacer. Gerardo consiguiendo ese ascenso, Hernández perdiendo sus relaciones, el hombre que perdió su trabajo por un miedo que compartió con la persona equivocada. Todo podría haberse evitado con una habilidad simple: saber cuándo mantener la boca cerrada. No te estoy diciendo que seas reservado, no te estoy diciendo que seas deshonesto, te estoy diciendo que seas cuidadoso, que reconozcas que las palabras tienen poder, que entiendas que una vez que dices algo no puedes desdecirlo. Existe en el mundo moviéndose a través de las mentes de otras personas, dando forma a cómo te ven, cambiando lo que hacen con ese conocimiento. No estás obligado a compartir todo con todos. Tu dinero es tuyo. Tus planes son tuyos, tus miedos, tu familia, tus intenciones, todo tuyo. Compártelos con personas que se lo han ganado. Protégelos de personas que no lo han hecho. El silencio no es deshonestidad. El silencio es sabiduría. Las palabras que no dices no pueden usarse en tu contra. Los secretos que guardas protegen no solo a ti, sino a las personas que amas. He vivido 84 años. Cometí muchos errores, pero los que más lamento son aquellos en los que hablé cuando debería haber estado callado, donde confié cuando debería haber sido cuidadoso, donde compartí cuando debería haber protegido. Esas lecciones me costaron, pero me enseñaron algo que vale la pena saber. A veces lo mejor que puedes decir es nada en absoluto. Gracias por sentarte conmigo. Si esto significó algo, estaré aquí de nuevo.